tenemos Efesios capítulo 4, vamos a leer del verso 11 al 13. Ya lo tenemos, Efesios capítulo 4, del verso 11 al 13, vamos a leer. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Quiero que repita esto conmigo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claramente las escrituras enmarcan que tanto los evangelistas, los apóstoles, los profetas, pastores y maestros fueron llamados por Dios para capacitar al pueblo de Dios y para capacitarlo de tal manera que el pueblo de Dios pueda crecer a tal grado que pueda llegar a estar al final a la plenitud de Cristo, que llegue a ser una persona perfecta. Yo sé que muchas personas hemos estado aquí por mucho tiempo oyendo la palabra de Dios. El pastor es un gran maestro de la Biblia que predica rectamente la palabra de Dios. La pregunta es si nosotros hemos crecido, si ya llegamos a estar a la plenitud de Cristo, si ya somos perfectos como Cristo es perfecto. Es con la pregunta que te quiero desafiar en esta noche. ¿Eres ya perfecto igual que Cristo? ¿Has crecido lo suficientemente para poderte comparar con Cristo? Si tu respuesta es no, no te preocupes, porque no eres la única persona que está en esa situación. Porque yo mismo me siento muy lejos de llegar a ser como Cristo es, como en su perfección. Y no solo yo, sino el gran apóstol Pablo dijo lo mismo. Y si quiere corroborarlo conmigo, vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del verso 13 al 14. Cuando lo tenga me indica con un amén y lo leemos juntos. Dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, no, cuando escribió esta carta ya Pablo tenía muchos años, porque ya fue cerca del tiempo de su muerte. Él estaba preso y le escribe la carta a los filipenses. Habían pasado muchos años que ya Pablo servía a Cristo. Y aún en esta etapa de su vida, después de servirle por muchos tiempos, él no se consentía que ya era semejante a Cristo en su perfección. Pero dice Pablo, una cosa hago, dice, ya no, lo de atrás, ya el pasado no lo puedo recuperar, el tiempo pasado está sepultado. Entonces dejo lo que está atrás y me enfoco a ser mejor cada día, a esforzarme, a tratar de superarme y poder llegar a ser igual que Cristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos insta, que nosotros cada día debemos de tratar de llegar a ser imitadores de Cristo. Entonces la pregunta no es si todavía no eres igual que Cristo. La pregunta es si estás creciendo espiritualmente, o si solo creciste por los primeros días que viniste a la iglesia y después has estado asistiendo regularmente a los cultos, pero no hay un crecimiento espiritual en tu vida. No hay ninguna persona aquí que tenga la autoridad para decir, yo ya no necesito crecer. Porque si esa persona dice eso, es que
ya está a la plenitud de Cristo, ya es una persona perfecta. A la verdad no creo que haya una persona así en este lugar. Entonces eso quiere indicar que todos debemos de estar en un crecimiento espiritual. Yo quiero que medite por un momento y piense si usted ha crecido de unos, no sé cuántos años tenga de convertidos. Algunos tenemos 5 años, otros 10 años, 15 años, otros 2 años, otros 1 año. La idea es que si estamos creciendo espiritualmente, si hemos crecido espiritualmente, si no estamos creciendo espiritualmente, déjeme decirle que estamos en un problema. Porque la Biblia nos insta a seguir creciendo espiritualmente y que lleguemos a ser igual que Jesús. Algunos escritores de libros que hablan acerca de cómo llegar a tener éxito, dicen que una muy buena manera de llegar a tener éxito es cuando, por ejemplo, si uno se propone poner un negocio, dice, lo que tiene que hacer es estudiar a esas personas que han llegado a ser exitosas en cierto negocio y seguir sus pasos. Por ejemplo, los atletas, cuando uno quiere ser atletas, los atletas lo que hacen, ya sea boxeadores, sea personas que peleen karate, sea jugadores de fútbol, fútbol, soccer, o sea, fútbol americano, o sea, básquetbol, o todos esos juegos. Cuando una persona quiere llegar a ser grande, dicen los escritores de libros que para llegar a ser exitosos, dicen que hay que buscar un modelo al cual seguir, para que ese modelo les sirva de ánimo a uno, les sirva de motivación para seguir avanzando y llegar a ser mejor, llegar a ser como aquella estrella que uno quiere llegar a ser. Entonces dice, lo que uno tiene que hacer es seguir los rasgos de esas personas, investigar cómo ellos actuaron, qué es lo que ellos hicieron para llegar a ser grandes, qué es lo que los llevó a ser exitosos. Y eso es lo que quiero que miremos en esta noche, eso es lo que quiero que examinemos en la vida de Jesús, que miremos los rasgos más sobresalientes en la vida de Jesús. No tengo el espacio para que cubramos todo, porque en una ocasión me acuerdo que di una reflexión acerca de las características de Jesús y habían unas 50 características, pero en esta noche vamos a ver solo 3 de los rasgos más sobresalientes en la vida de Jesús que lo llevaron, que lo hacían ser la persona perfecta que Él era y actuar como Él actuaba. Primero que todo, la manera como Jesús miraba la vida. Algo que quiero que entiendan hoy, que la manera como nosotros miremos la vida determinará nuestra manera de actuar. Es decir, si una persona mira la vida como un parque de diversiones, si usted le pregunta a diferentes personas tienen diferentes maneras de ver la vida. Algunos ven la vida como un parque de diversiones, que el deseo de ellos solo es divertirse, trabajar y divertirse. Algunos van a las discos, otros van a jugar a soccer, otros les gusta pasar mucho en el PlayStation, en el Xbox, o todas esas situaciones. Entonces esas personas ven la vida como un parque de diversiones. Algunas personas ven la vida como una compañía de trabajo que se vienen para aquí y quieren trabajar y trabajar y trabajar, y esa es su vida, trabajar y trabajar. Esa es su filosofía, que a este país se viene a hacer dinero. Es su forma de pensar. A otras personas ven la vida como un buffet, que donde quiera que llega quieren comer y comer. Entonces hay diferentes maneras de ver la vida. No sé cómo usted vea la vida, pero la cosa es que su manera de ver la vida determinará su manera de actuar. Entonces vamos a examinar eso de Jesús, cómo Él miraba la vida y cómo algunos personajes en la historia han observado la vida. Se cuenta la historia de un mártir llamado Justino, que fue presentado con otros 6 cristianos ante Rústicos, el prefecto de Roma, y este les preguntó, fue en el tiempo de cuando había persecución en contra de los cristianos, que el que era ser cristiano era un delito en ese tiempo. Si usted era cristiano, era asesinado, quemado, mutilado o de cualquier manera, pero lo mataban. Entonces le preguntó este prefecto a Justino, le dijo, ¿ustedes suponen
que si ahorita mismo los azotamos y si les cortamos la cabeza, ¿ustedes creen que van a ir al cielo? Le dijo Justino, yo no lo creo. Yo lo sé, le digo, tengo la convicción de que si me matas, me voy para el cielo. Los estuvieron interrogando un poquito más, no negaron su fe. Al rato los llevaron y les cortaron la cabeza. Y cuando les cortaron la cabeza, ellos estaban felices, cantando a Dios, adorando a Dios, porque decían que iban a estar con Jesucristo. Esa es una convicción. Esa es una manera de pensar de que ellos veían la vida como algo temporal, como algo que realmente que no pertenecían a este mundo, sino que había algo mejor para ellos después de la muerte. Esa era su manera de ser y esa manera de pensar los llevaba a actuar de la manera en la cual como actuaban estos cristianos del primer siglo. Entonces vamos a observar cómo Jesús pensaba. Hay una oración que Jesús hace en el libro de Juan que más o menos muestra el carácter de Jesús, muestra su manera de pensar. En cierta ocasión se puso a orar, el discípulo Juan escuchó la oración y la escribió. Y nosotros tenemos la oportunidad de leer ese pasaje de esa oración que Jesús hizo y darnos cuenta cómo Jesús pensaba. Y quiero que la lean conmigo, si así lo desean. Está en el capítulo 17 del libro de San Juan. Libro 17, capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Una de las cosas que quiero que usted se dé cuenta, al menos en mi persona así es, que cuando oro a Dios, expresa todo lo que uno tiene por dentro, uno se desahoga delante de Dios y hay cosas que uno no tiene valor de contárselas, pero ni a su mejor camarada, ni a su mamá, ni a su hermano, ni a nadie. Y a Dios tiene eso de contarle. Entonces cuando uno ora a Dios le expresa lo que realmente hay en el corazón de uno. Y esta es una oración de Jesús al Padre. Dice Jesús, dice Juan, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan en mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por todos aquellos que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, y nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tres cosas podemos observar en esta oración del pensamiento, de la filosofía de Jesús, de la manera de que él veía la vida. Primero que todo, Jesús se veía la vida a la luz de la eternidad. Él siempre vio la vida no como siendo parte de este mundo, sino que él siempre tuvo claro en su mente que él solo venía a cumplir una visión a este mundo. Que era lo único que estaba aquí es haciendo una tarea que el Padre le había encargado. Y él sabía que se iba a terminar esa tarea y que después iba a dejar este mundo. Entonces Jesús no estaba como muy comprometido, así como decir, con las cosas terrenales. Él estaba preocupado por cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Entonces lo primero que nos enseña esta oración y la filosofía de Jesús es que él miraba la vida desde el punto de vista de la eternidad, como algo pasajero, algo que vino a ser. Él fue eterno, vino y cumplió su tarea y se iba a ir. De esa manera miraba al mundo. Segundo, la miraba como un campo en el cual él tenía que ir a hacer, como cuando usted va a hacer un día de trabajo. Usted sabe que no va a quedarse al trabajo, usted no va a ir a dormir a su trabajo, sino que simplemente va a ir a trabajar, de ahí se regresa a su casa, iba a ejercer un trabajo. Y la tercera cosa que nos enseña Jesús es que no solo él era así, de que era eterno, vino a este mundo y se regresó, y vino a cumplir la misión y se regresó, sino que en el capítulo 14 y 16 dice que nosotros tampoco pertenecemos a este mundo. En otras palabras, Jesús nos está invitando a que pensemos como Él. Aunque nosotros no somos eternos, sino que tenemos un principio, pero sí somos infinitos. Y nuestra vida, nuestra eternidad, comparado con lo que vamos a hacer en este mundo, la vida es muy cortita en comparación a la eternidad completa que sigue por delante. Entonces Jesús dice que nosotros tampoco somos de este mundo, y nos invita a que veamos la vida como Él la veía, como algo pasajero. De hecho, la Biblia siempre explica la vida del ser humano como algo rápido. El Salmo 90 dice que nuestra vida es como una de las vigilias de la noche. Una vigilia de la noche son 3 horas. Que la vida del ser humano es como un humo, como una nieblina que pronto pasa y desaparece. Y dice David, el salmista inspirado por el Espíritu Santo: enséñame a contar mis días de manera que traiga sabiduría al corazón, porque pronto pasan y volamos. Entonces Jesús nos está diciendo que esta es la manera que nosotros deberíamos de ver la vida. Y en el verso 18, si usted lo observó, también dice: y como el Padre me envió a mí, yo también los he enviado a ellos, es decir, a nosotros. Es decir, estamos en la mismita posición de Jesús. Ya no pertenecemos a este mundo, y también tenemos la misma misión de Jesús. Así como el Padre envió a Jesús a cumplir una tarea, así también Jesús nos envió a nosotros a cumplir una tarea. Nosotros terminamos la tarea y nos vamos a estar con Jesús. Entonces quiero que tenga eso en mente. Quiero que comprenda eso en su cabeza, que nosotros no pertenecemos a este mundo, que solo vamos a estar, le digo, la vida comparado con la eternidad es muy poquita, que nosotros estamos aquí por un poco de tiempo y vamos a ir a estar con Jesús en la eternidad. Y segundo, que tenemos una misión que cumplir y debemos de cumplir esa misión. Si no la cumplimos, pues de por gusto estamos aquí, porque ese es el propósito de la vida. Eso es por lo cual nosotros vivimos. Eso es para lo cual la iglesia existe. Eso es como que usted lo manden a un trabajo
y usted no haga nada, que lo manden a pintar una casa y usted llegue allá y se vaya a dormir allá en la casa y no pinte nada. Y en la tarde llegue su patrón y ¿qué has estado haciendo? Porque te envía a pintar una casa. Entonces, esa es la misión que nosotros tenemos de cumplir con lo que ustedes saben, el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso aprendemos primero, cómo Jesús ve la vida. Jesús ve la vida a la luz de la eternidad. Ese es uno de los rasgos que había en Jesús y es uno de los rasgos que debe de haber en cada uno de nosotros los creyentes. Segundo, cómo Jesús miraba la vida. Cómo Jesús actuaba. Recuerda que le dije yo que de la manera que nosotros veamos la vida, nuestra perspectiva de la vida moldeará nuestra manera de actuar. Cuando hablamos de Jesús, aunque Jesús era 100% Dios o es Dios, cuando vino al mundo, realmente todo lo que Él hizo, lo hizo como hombre. De hecho, cuando sanaba a los enfermos, cualquier milagro que Dios hacía, dice que lo hacía por el poder del Espíritu de Dios. Entonces Jesús hizo todas las cosas de manera como ser humano, porque algunas personas podrían decir, es que Jesús hizo todo eso porque era Dios. No, realmente no. Jesús lo hizo como hombre, a tal grado que la Biblia asegura que Jesús fue tentado en todo, aunque sin pecado. Si quiere comprobarlo conmigo, vaya a Hebreos capítulo 2. Vamos a leer algunos versos. Hebreos capítulo 2, verso 16 al 18. ¿Lo tiene? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Debería ser semejante a nosotros, debería ser 100% ser humano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, y solo siendo completamente ser humano podía expiar los pecados del pueblo, dice el verso. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, Jesús puede entendernos cuando nosotros somos tentados. Él sabe la situación que nosotros estamos cruzando porque Él pasó por esas situaciones. Lo único que hace la diferencia es que nosotros a veces caemos en el pecado y Jesús nunca conoció pecado. No porque no pudiera caer en pecado, sino que como estoy hablando que en su naturaleza de hombre, que la Biblia dice que fue tentado, que fue tentado en cuestiones, por ejemplo, cuando el diablo se le acercó en el desierto y le ofreció las riquezas del mundo. Por ejemplo, cuando le ofreció pan, que convirtiera la piedra en pan para que se la comiera. Como hombre él tenía hambre, y como hombre también él pudo haber deseado las riquezas del mundo y fue tentado en todo eso, aunque sin pecado. El verso que sigue dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pásese al capítulo 4 del mismo libro, de la misma carta a los Hebreos, y leamos el verso 15. Cuando lo tenga me dice amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Se acuerda de lo que le dije? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado igual que nosotros, y este pasaje específicamente dice que por eso Él se compadece de nosotros, porque Él sabe la situación por las cuales nosotros cruzamos, puede entendernos, en otras palabras, porque Él fue 100% hombre. Y entonces cuando Jesús, casi todo lo que Jesús hizo, lo hizo para darnos un ejemplo. De hecho, cuando el hombre pecó contra Dios en el jardín del Edén, perdió el gobierno
y el gobierno vino a ser de Satanás, y ahora la Biblia dice que Satanás tiene control sobre el mundo, a tal manera que dice que lo llama el príncipe de este mundo. Entonces Jesús viene como hombre, y como hombre le arrebata el reino de vuelta a Satanás, y nos libra a nosotros de la esclavitud del pecado. Y viene Jesús y hace todo lo que un hombre perfecto haría para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Si usted no se ha dado cuenta, Jesús, antes de iniciar su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo primero que hizo es irse a bautizar, aunque Juan le dijo que el bautismo era para arrepentimiento de pecados, y Jesús no tenía pecados. Jesús no tenía necesidad de ser bautizado porque en él no había pecado. Pero sin embargo, más adelante él le dice a sus discípulos que todo esto lo ha hecho para ser un ejemplo para nosotros, para ser un tutor para nosotros, para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Entonces es bautizado, de ahí es guiado por el Espíritu al desierto, está 40 días en el desierto nuevamente, dándonos los pasos a seguir para que nosotros los sigamos. Y lo primero que hizo es, mientras estuvo en el desierto, cuando baja del desierto, la Biblia dice que bajó, fue primero guiado por el Espíritu al desierto, y cuando baja del desierto bajó lleno del poder del Espíritu Santo. Y si quiere corroborarlo conmigo, vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 14. Ese es el inicio del ministerio de Jesús. Cuando lo tenga me dice amén. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. El 18, el Espíritu, permítanme que deje algunos versos que no los copié ahí. Estamos en el verso 16. En el 17 dice, en el 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta profecía es acerca de Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa era la encomienda que se le había dado a Jesús. Esa era la tarea que el Padre le había encargado. Y esa es la tarea que también a nosotros se nos encargó. Entonces, quiero que piense bien esto, porque la iglesia, por eso es que está bastante fría. Porque a veces no sabemos por qué no nos dan ganas de evangelizar, no sabemos por qué no nos dan ganas de servir en el reino de Dios, y pasamos ahí en desánimos. Entonces quiero que entienda bien eso, porque quiero que sigamos los pasos de Jesús. Lo primero que Jesús hizo fue ser lleno del Espíritu de Dios, y después empezó su ministerio y empezó a hacer todos los milagros y todas las obras que hizo Jesús. Y quiero contarle una historia que me ha pasado a mí, una experiencia que he pasado en mi vida. Cuando una ocasión estuve orando mucho tiempo antes de que empezamos el ministerio en Jamo. En una ocasión estaba orando, yo me fui para el lobby y estuve orando ahí, y no oí la voz de Dios, pero sí Dios, yo sentí que me dijo dentro de mí, me dijo que pronto Dios me iba a llevar a servir a una iglesia como ministro, ya como pastor de una iglesia. Entonces seguí orando y orando, y
y entonces Dios empezó a mover todas las situaciones. Pero empezamos el ministerio y realmente créame que no fue muy fácil, especialmente al principio. Yo estuve yendo por allá como unos 6 meses que yo no tenía carro. Y todas las veces que íbamos, los muchachos que están aquí me son testigos,